Practis, Instituto de Ciencias, es un centro de capacitación que tiene como misión desarrollar una adecuada difusión de la cultura de inversión, con personal experto, actualizado y capacitado. El tema del mercado de valores, yo soy experto en impuestos, no en el mercado de valores, pero sí obviamente conozco bien el tema de impuestos, y particularmente este tema de los instrumentos financieros. Entonces, más que ser expositivo, yo les voy a explicar las reglas básicas, digamos, de cómo es que se ha hecho el tratamiento tributario en nuestra legislación en los últimos años y el que va a regir en los próximos años, ¿no? Es decir, cómo ha habido una evolución en nuestra legislación en el tema de ganancias de capital. Un primer cuadrito que quería mostrarles, que introduciéndose en el tema de ganancias de capital, es este que ustedes tienen a la vista, en el cual ustedes pueden apreciar que en nuestro sistema legal, hasta el año 2003, el tema de ganancias de capital simplemente no existía. Digamos, las personas naturales no tributaban por las ganancias de capital. Entonces esas exoneraciones, la exoneración que siempre hemos tenido en la ley de renta, que decía que las ganancias de capital por venta en bolsa está exonerado, eso solo era para las personas jurídicas, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas naturales hasta el año 2003 no generaban ganancias de capital, simplemente eso, o sea, no las grababan. Entonces, en esta parte de izquierda ustedes ven que no había ningún concepto de ganancias de capital, que no había ningún régimen legal de ganancias de capital, que las ganancias de capital solamente se regulaban para las empresas, que las ganancias de capital para personas naturales no estaban grabadas en ningún caso, y que tampoco las ganancias de capital eran renta de fuente peruana, o sea, con lo cual los no domiciliados hasta el año 2003 vivían, digamos, tranquilos. Si vendían acciones aquí en bolsa o fuera de bolsa, no generaban renta de fuente peruana. O sea, en otras palabras, digamos, no había ningún régimen legal de ganancias de capital, para hablar en términos muy sencillos, ¿no? La ganancia de capital, conceptualmente, digamos, en el tema de instrumentos financieros, ustedes siempre tienen que distinguir dos tipos de rentas. Las rentas de capital, ¿no es cierto?, que normalmente, dependiendo del tipo de instrumento financiero, o puede ser una renta variable o puede ser una renta fija. La renta variable normalmente en el ámbito tributario se conoce como dividendo y la renta fija como interés, ¿no? Esa es la renta de capital. Mientras que la ganancia de capital es un concepto distinto. La ganancia de capital hace referencia básicamente al incremento de valor de un bien de capital. Eso se van a dar cuenta, el incremento de valor de un bien de capital. Y cuando estamos hablando de ganancia de capital, tiene que haber un costo versus un precio, ¿cierto? Y el precio menos el costo nos da o una pérdida de capital o una ganancia de capital, ¿no? Una ganancia de capital. Entonces, digamos, en términos sencillos, por ejemplo, cuando yo tengo acciones, este incremento de valor de los bienes de capital, ¿cómo se materializa? O sea, ¿en qué momento yo me doy cuenta que hay un incremento de valor o una disminución de valor en el momento en que lo enajeno? ¿No es cierto? Y nuestra ley del impuesto a la renta habla básicamente de tres momentos bajo los cuales se materializa la ganancia de capital: la enajenación, la redención o el rescate. Okay. Entonces, estos tres actos hacen que se produzca o el incremento o el decremento de valor, ¿no? Solamente esos tres actos. Pueden haber algunas cuestiones, digamos, en el derecho comparado hay actos más complejos que dan lugar a ganancias de capital, que no es el caso de Perú. En nuestro caso es bastante sencillo, porque solamente tenemos tres tipos de situaciones que dan lugar a la materialización de una ganancia de capital: la enajenación, la redención y el rescate. No hay más. Entonces, en un instrumento financiero hay que distinguir, digamos, en términos sencillos, entre el valor de la acción. Si ustedes tienen una acción o tienen un bono o un papel comercial, si ustedes enajenan ese instrumento financiero, se generará una pérdida de capital o una ganancia de capital. El rendimiento periódico, variable o fijo de ese instrumento financiero es lo que se conoce como renta de capital. ¿Ok? En nuestro sistema legal, esta renta de capital siempre ha tenido tratamiento de una renta común. O sea, esta renta de capital siempre se ha grabado en nuestro sistema legal. Si uno gana un interés o un dividendo,
el dividendo, como ustedes saben ahora, está grabado pues, con un 4.1, ¿no? Cuando uno lo percibe como persona natural, tiene que tributar 4.1. Y si gana un interés, tiene que tributar el 15%, el 21% o el 30%. Es un término sencillo, digamos. Esto para que ustedes tengan más o menos idea, y ustedes van a ver por qué la ganancia de capital difiere respecto a la renta de capital, ¿no? Mientras que la renta de capital, mientras que la ganancia de capital, por el contrario, al día de hoy, la ganancia de capital que tiene una persona natural está exonerada, sea fuera de bolsa o dentro de bolsa. Entonces aquí es 0%, ¿no es cierto? 0%. Entonces por eso es, por ejemplo, que en algunas, o sea, aquí ustedes aprecian claramente que la renta de capital difiere pues totalmente de la tributación de la ganancia de capital. La renta de capital tiene una tributación, en el caso de los dividendos solamente del 4.1, y en el caso del interés, dependiendo de la escala de quien gana el interés, tiene usted el 15, 21 y 30%. ¿Por qué ese régimen? O sea, ¿por qué creen ustedes que una renta de capital tributa digamos, a tasas normales, en el caso del dividendo 4.1, pero en el caso del interés a tasas normales, y la ganancia de capital, ¿por qué exonerado? ¿Por qué creen ustedes que una ganancia de capital esté exonerada? ¿Qué razón podría haber motivado a nuestro legislador que recién a partir del 2004, que es la segunda columnita que le voy a explicar, recién a partir del 2004 un poco que se preocupa de las ganancias de capital y empieza a dar una regulación en nuestro país, ¿no? Pero al día de hoy, a pesar de que tenemos regulación de ganancias de capital, en buena cuenta la tributación es cero, porque estamos exonerados. No hay una exoneración a las ganancias de capital obtenidas por personas naturales dentro y fuera de bolsa. Vamos a ver un poquito de detalle más adelante. Pero, digamos, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el motivo de que una ganancia de capital no sea cero, ¿no? Y a partir del próximo año, lo que ha hecho el legislador, lo que ha hecho nuestra legislación es que estas dos cositas, renta de capital y ganancia de capital, a partir del 2009 van a tributar las dos 5%. Era para incentivar la negociación. En esos años no existían todavía los institucionales, estaban en formación. Entonces los que mayormente participaban en la bolsa o potencialmente podían ingresar a ese mercado eran las personas naturales. Claro, cuando hablamos de ganancia de capital estamos hablando pues, de cualquier enajenación, no solo de instrumentos financieros, ¿no? En general cualquier tipo de enajenación. Normalmente, esto digamos no es una improvisación de nuestra legislación, pareciera que fuera una improvisación, pero no es así. Cuando uno estudia, hay un buen estudio que les puedo recomendar, que ustedes ven, digamos, en Mercado de Valores. Hay un estudio de un profesor que está en la página web, está libre. Lo que pueden hacer es alcanzárselo, lo que pueden hacer más que recomendarles la página, ¿no? Este señor un poco estudia la tributación de los instrumentos financieros a nivel bursátil. ¿Y qué pasa? Que a nivel de derecho comparado, las ganancias de capital normalmente representan, no es digamos la regla general, pero normalmente representan inversiones de un ahorro estable. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno invierte, digamos, en inmuebles, cuando invierte en acciones, cuando invierte en bonos, está invirtiendo y no está gastando su plata. Y un poco lo que dicen es, si estas ganancias de capital normalmente representan ahorro estable, deben tener un tratamiento tributario favorable. ¿Cierto? Por ejemplo, en Europa, el tratamiento tributario de las ganancias de capital es que estas ganancias de capital de Europa tributan, pero no tributan a estas escalas altas del 15, 21, 30 o las escalas de Europa, ¿no? Que son bastante altas, sino que estas tributan una tasa fija, tasa que más o menos oscila en el 25 o 20%.